Santo de Dios hablando a nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, les manda saludos, olvidé decirles, el pastor Rafa Villegas y Anita. Compartí con ellos hace 8 días en la iglesia de Cancún, ¿verdad? Michelle, saben, su hija, y esto les va a dar más gusto, ¿verdad? Saben que estuvo mucho tiempo en tratamiento pues contra el cáncer, ¿verdad? Y ya salió el tratamiento, está bien, recuperada, está terminando nada más pues unos tratamientos para fortalecer su sistema inmune, pero la pude ver bien fortalecida, haciendo su vida como si nada. Entonces, pues bueno, no nada más estuve en la playa, también estuve trabajando por allá y contento también de visitar a la familia de la fe y ver esas buenas noticias, ¿verdad? Y cómo pues la iglesia allá también va avanzando. Y bueno, pasando a nuestro mensaje de hoy, voy a hacer una pausa, como les he dicho, en la serie que hemos estado viendo acerca de la oración, porque esta serie la he dejado para predicarla con los 3 servicios y que vayamos todos en la misma dirección. No quiero que nadie se pierda ninguno de estos mensajes, porque es importantísimo, ¿verdad?, que todos pues seamos llamados por el Señor a ese despertar en una búsqueda más intensa de una vida de oración. Entonces, la siguiente vez que me toque predicar en los 3 servicios, reanudamos esta serie, y hoy que únicamente estaré en este primer servicio, porque el segundo y tercero tendremos al invitado que ya les comenté, vamos a concluir con la otra miniserie que empezamos hace tiempo, ¿verdad?, donde estuvimos hablando de algunas causas, particularmente 10, mencionamos que según la Biblia nos muestra que a veces pueden traer crisis financieras a nuestras vidas. Si tú no estuviste en los anteriores, no te preocupes, vale la pena que los busques en internet, en el canal de YouTube de un servidor, porque les dije en el primer mensaje, a veces pensamos que cuando la pasamos mal es una prueba, y no siempre es una prueba, y desafortunadamente hoy se habla muy poco de este tema. Bueno, perdón, se habla mucho pero muy mal, y de lo correcto se habla poco. Entonces tenemos la teología de la prosperidad, que solamente te extorsiona y te quiere sacar todo lo que tienes, y es lo único que la gente sabe acerca del dinero, lo relacionado a dar, pero no sabe lo relacionado a qué hacer con el resto que nos quedamos, y la Biblia también habla de esto. Entonces, por una parte tenemos un grupo de personas abusando, y por otra parte algunos, para no ser relacionados con toda la bola de charlatanes, prefieren callar y no hablar jamás de dinero. De hecho, algunos, ¿verdad?, cuando hablamos de este tipo de mensajes, yo les comentaba que del primer mensaje alguien en internet, sin haber empezado la prédica, hay otro más que va a hablar del dinero, y ni siquiera escuchó de qué hablamos, ¿no? Y vimos que a veces por causa del pecado nos metemos en crisis, que a veces por causa de ser flojos, de ser malhechopes, de la glotonería, en fin, hemos visto muchas cosas que no tienen nada que ver con la pseudoteología barata de la prosperidad, sino que son advertencias de la Biblia para hacer un checklist y darnos cuenta si en algo tenemos que ponernos en orden delante de Dios. Entonces vamos a ver hoy principalmente la séptima causa. Si nos da tiempo veremos algunas más, pero creo que con esta será suficiente para que a muchos se les caiga el cantón. Dile al de al lado, échale unos ojos de Apocalipsis y dile: se te va a caer el cantón bien gacho, ¿verdad? Porque a lo mejor has llevado pura paloma en tu lista de todos los puntos anteriores, que si no viniste escúchalos, pero hoy vamos a hablar de la mala administración, y quiero llamarle a esto la falta del sentido común en el manejo de lo que nos quedamos. El grave error es que creemos que, bueno, si yo ya ofrendé, le di a Dios la parte que le corresponde, dicen algunos, y entonces creemos que con el resto podemos hacer lo que nos dé la gana. Y este es el error de no estudiar la Biblia, que enseñamos mal, aprendemos mal, y por eso te he dicho que es importante que tú estudies, porque si no te van a chamaquear. Porque cuando te dicen vamos a darle a Dios lo que le corresponde, es una gran mentira. A Dios no le corresponde lo que le estamos dando, realmente de Dios es todo. Dice Ageo 2:8 que Él es el dueño del oro y de la plata. La Biblia enseña que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces es distinto, que una parte es la que nosotros voluntariamente decidimos aportar para que su palabra sea predicada, a el resto que nos quedamos nosotros, pero que sigue siendo de Dios. Y nosotros como administradores y mayordomos tenemos la responsabilidad no solo de ser generosos con lo que dimos, sino también de ser bien administrados con lo que nos quedamos. Y es ahí donde muchos están fallando, porque son fieles en la parte de dar, pero son infieles en el mal manejo de lo que se quedan. Caen en una mala administración, en deudas innecesarias, excesivas, ¿verdad? Hablaré un poco de esto más adelante, después de la introducción, y nos olvidamos de algunos principios bíblicos que aprenderemos en esta mañana. So pretexto, dicen muchos, de que no hay que afanarse, parecen más que
discípulos de Jesucristo, discípulos del Huicho Domínguez. ¿Te acuerdas de él? ¿Verdad? El de la telenovela. ¿Cuántos vieron la telenovela de Salud, Dinero y Amor? Levanten la mano. Toda la bola de carnales. No, no sé, lo estoy molestando. Les confieso mi pecado. Yo también la vi de niño, ¿verdad? Pero luego me arrepentí de esa forma de perder el tiempo tan grotesca. Pero en fin, este hombre que derrochaba todo, ¿verdad? Sí hay mucha gente, ¿no? Y veremos en unos minutos por qué es lo que nos lleva a actuar de esa forma. Entonces pensamos que esto es fe, malgastarlo todo, y Jehová Jireh es su nombre, Él proveerá, basta cada día su propio afán. Pero lo que la Biblia nos enseña es distinto. El pecado es cuando yo me estoy preocupando por el día de mañana, cuando yo vivo en ansiedad por el día de mañana, cuando yo permito estresarme por el día de mañana. Pero eso es distinto a no planear el día de mañana. La vida está en contra del afán, pero no del sentido común y de la planificación. Es diferente que tú estés guardando porque te sientes seguro con eso, lo cual no es correcto, a que tú estés buscando con la dirección de Dios, después de haber estudiado su palabra, haber orado, confirmado en oración, ¿verdad? Con el Señor y bajo la guía de su Espíritu Santo, como lo hizo José. José, cuando le interpreta el sueño a Faraón y le advierte que venían 7 años de abundancia seguidos de 7 de escasez sobre la tierra, le da por consejo divino las siguientes palabras. ¿Qué le dijo José a Faraón? Mira, vienen 7 años de abundancia y 7 de escasez. En los 7 de abundancia no te preocupes, que viva la vida, vamos a derrochar, a malgastar, a disfrutar. Y en los 7 de escasez, Jehová Jireh es su nombre, clamaremos y Él proveerá. Eso le dijo José a Faraón. Es lo que hubiéramos hecho nosotros, ¿verdad? Oye, ¿y qué vas a hacer en los 7 de abundancia? No, pues confiar en Dios. Perdón, pero parte de la confianza en Dios implica obedecerle, y parte de obedecerle es ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Entonces el derroche no es sinónimo de confianza en Dios. De hecho, hace poco lo vimos en un miércoles que compartí con los varones, ¿verdad? Es sinónimo de insensatez, es sinónimo de imprudencia. No es correcto este otro extremo, y es que es tan difícil ser equilibrados, porque hay gente que por una parte lo guarda todo y esto es avaricia, pero hay otra parte que derrocha hasta lo que no tiene, y esto tampoco es correcto bíblicamente. José le dijo a Faraón, y fue lo que vimos en aquel miércoles, ahí está el mensaje también en internet, ¿verdad? Le dijo, vas a hacer lo siguiente, vas a guardar, una parte la vas a usar para tu manutención estos 7 años, ¿verdad? Si vas a disfrutar, claro que se vale, lo vimos en aquella ocasión. Salomón dice que para eso trabajamos también, para disfrutar de lo que Dios nos ha dado. No es bíblico que todo es guardar, 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 y tiene desde que recién se casaron que no llevas a tu esposa ni al río Lerma a dar la vuelta, ¿verdad? Ni a las lagunas de la carretera de Toluca-Tenango, que no sé si has pasado por ahí en un kayak al menos. Entonces no es correcto, tienes tú que disfrutar sanamente de lo que Dios te ha dado según tu posibilidad. Pero le dice, y otra parte la vas a guardar. Y la vas a guardar porque cuando vengan los tiempos de hambre, no solo de ahí vas a tener tú y tu pueblo, sino que además vas a vender para los que no tienen. Y se aplicó la ley de la oferta y demanda, y al aumentar la demanda y bajar la oferta, probablemente hasta lo vendió más caro. Y no solamente Egipto resistió la crisis, sino que aún se enriqueció y se volvió todavía más poderoso. Aparentemente es un consejo lleno de avaricia, de amor al dinero, pero fue lo que el Señor le dijo a José. El mismo Jesús nos enseña en la parábola de los talentos, donde 3 hombres reciben 1, 3 y 5, que se le felicita a los 2 que los multiplicaron. Y la palabra ahí dice que negociaron, del griego ergasomai, que significa dedicarse a algo o a alguien. Pero el que fue y enterró lo que tenía, no le dijo, qué bien hiciste, hombre, por no afanarte, sino que lo reprendió por no haber sido un buen administrador. No vayamos tan lejos. El mismo Jesús tenía al triste Judas en su ministerio, que hoy lo conocemos como el triste Judas y el traidor, pero en su momento él era el que administraba, ¿quién se acuerda? La bolsa. ¿Qué significa esto? Jesús no era multimillonario como algunos quieren predicar en la teología barata de la prosperidad, no, pero tampoco era miserable, porque si hubiera sido así, no habría tenido necesidad de una persona de lleno en su ministerio, dedicado a administrar los recursos del ministerio, y tenían hasta para compartir con los demás. Entonces, la Biblia nos enseña de muchas formas, de forma explícita, de forma implícita, que tenemos la responsabilidad de tomar buenas decisiones, y va a haber veces
veces que tú digas, pues sí puedo, pero no se trata de si puedo, sino de si es lo correcto, si es lo más prudente, si es el tiempo de Dios. Pero en este mundo de consumismo, donde cada vez nos ofrecen las cosas más fáciles, la gente ya no ve a largo plazo, sino simplemente a corto plazo. Si mes a mes voy a poder, aunque sea incorrecto, y a largo plazo el cúmulo de pequeñas malas decisiones terminan trayendo un desastre financiero a su vida. Y luego están llorando, ¿y por qué el Señor no me provee? Y es que sí te proveyó, pero lo mal administraste. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Vamos a ver algunas verdades. No los voy a profundizar mucho porque quiero primero mencionarlos y luego de ellos extraer un todo y meditar en algunas cosas que tienen que ver con la deuda insana. Dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. La lluvia era símbolo de bendición porque se vivía principalmente de agricultura y ganadería, y era indispensable para estas dos actividades los tiempos de lluvia. Entonces dice: te va a enviar la lluvia para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones. Fue la promesa para el pueblo de Israel, que a la fecha vemos cómo Dios los ha prosperado como nación, y tú no pedirás prestado. Dice el versículo 43: el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti. Bueno, estas son las advertencias si se apartaban de Dios. Y dice: y tú no le prestarás a él será por cabeza y tú serás por cola. Antes había advertido que si lo obedecían, ellos serían por cabeza y no por cola. Romanos capítulo 13, versículo 8 nos dice que no debamos nada a nadie. Si no me crees, acompáñame a buscarlo. Dile al de al lado que no le digan, que no le cuenten. No debáis nada a nadie más que a Coppel, dice la Biblia. A nadie. Ahora, entiendo que el contexto para muchos, y creo que estoy de acuerdo, puede implicar que no dejemos de pagar, que si debemos le paguemos. Está bien, ¿verdad? Entonces alguien puede decir: no, aquí no se refiere a que no pida prestado, sino a que no pague, a que deje de pagar mi deuda. Y también los hay. De hecho, más del 50% de la gente que tiene tarjetas de crédito hace mes a mes el pago mínimo y pagan un dineral de intereses. Y no fue así lo que pensaron en un principio. Al principio pensaron que ellos podrían usar de eso y pagar simplemente al terminar su corte, ¿verdad? Y de repente se les fue acumulando, hicieron compras innecesarias y se vuelve como una bola de nieve que cada vez es más grande y que los termina destruyendo. Pero el Señor quiere que nosotros estemos en paz. No es bíblico que nosotros vivamos permanentemente ansiosos y estresados y afanados y preocupados, y menos por estos temas, y muchas veces es porque tomamos malas decisiones. Yo te recomiendo por ahí una serie que compartí hace un tiempo, que vimos con familia y con matrimonios, ¿verdad? Que se llama Curso de Finanzas para Familia y Matrimonio. Son como 9 videos, y en un par de ellos explicamos en qué casos, según la Biblia y por qué, sería correcto pedir un préstamo. Pero ni te hagas ilusiones, porque es muy seguro que el 90% de tus deudas no tengan que ver con esas excepciones, ¿verdad? Sino que generalmente tienen que ver, y lo vas a identificar muy fácil, con cosas que no eran indispensables, pero que queríamos ya, ¿verdad? Hay cosas que quizá tú dices: bueno, es que si no pago una hipoteca, todo tengo que pagar renta, y ¿cuándo voy a alcanzar a pagar de contado lo que vale la casa? En lo que lo hago ya subió más la casa que lo que pude haber ahorrado. Entonces por ahí va algunas de las excepciones, ¿no? Pero generalmente cuando nosotros tomamos malas decisiones, no tiene que ver con estas pocas excepciones, sino con asuntos del día a día, donde, si somos honestos, sí pudimos haber esperado un poquito más, sí pudimos haber tenido un poco de dominio propio y de paciencia, pero la realidad es que no lo quisimos hacer y debemos hasta lo que no. O sea, un día me acuerdo de un hermano hace poco que me decía: pastor, es que debo todo. No es nada más la casa y el coche, la casa, el coche, la ropa que traigo, los tenis que traigo, la computadora que traigo, el teléfono que traigo, lo que me comí ayer, lo que me voy a comer mañana, ¿verdad? Y dice: le voy a confesar algo. Hace poco me quise quitar la vida. Me fui a la playa, le pagué un lanchero para que se metiera mar adentro, me amarré una piedra, me aventé al fondo del mar para ahogarme. El lanchero trató de detenerme, no pudo, me aventé, y me contaba él que
se salió de repente y que el lanchero le preguntó, oye, ¿por qué te saliste? Y dice, es que allá abajo me encontré un buzo que me acordé que también le debo dinero y por eso me salí para acá. O sea, hay gente que a todo mundo, hasta lo que no, ¿verdad? Le debe y eso ya está fuera del orden de Dios. Ahora, ¿por qué caemos en estos malos hábitos? Quiero hablar un poquito más de la raíz, porque si únicamente hablamos del problema, pero no de qué lo origina, puede que sigas cayendo en el mismo problema. Entonces yo le llamo a esto, en muchos casos es por lo que yo le llamo el complejo de Ananías y Zafira. ¿Cuántos conocen la historia de este matrimonio? Levanten la mano. Ok, y bueno, los que no, se las voy a contar, está en el libro de los Hechos, es muy sencillo, la historia resumida es esta. Ananías y Zafira venden una casa, dan una parte a la iglesia, pero dijeron que habían dado todo y terminaron cayendo muertos. De aquí mucho charlatán empieza a manipular, mira lo que pasa cuando no das y ¿por qué no honraron a Dios? No es esa la razón. De hecho, Pedro les dijo, ¿por qué hicieron esto? Ni siquiera tenían que venderla y una vez vendida, ni siquiera estaban obligados a dar nada. El problema no es que no dieron todo, es que dieron una parte, pero dijeron que habían dado todo. Por eso el pecado no fue la avaricia, sino la mentira. Pedro le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? El Espíritu Santo le revela al Señor, porque al hombre no lo chamaqueamos, pero al Señor no. Y cuando un hombre vive como Pedro, tomado de la mano de Dios, Dios da algo que se llama discernimiento, ¿verdad? Y a veces muestra cosas que la gente pensaba que podía ocultar, como lo hicieron Ananías y Zafira. Así que voltea con el de lado y dile, aguas, porque el Señor todo lo saca a luz. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué Ananías y Zafira cometieron este hecho? Y quiero explicarte esto sí a detalle. Ellos podían haber dicho la verdad y la obra en sí misma ya era magnífica, no era muy común que la gente lo hiciera. ¿Por qué digo que era una obra magnífica? Porque ellos dieron al menos el 60-70% del valor de la propiedad. ¿En qué nos basamos para decir esto? Te preguntarás, Jessy, la Biblia no lo dice, ¿por qué sacas conclusiones fuera de la palabra? Bueno, hay que meditar un poco en la palabra. Ellos pensaron que podían dar una parte y hacerle creer a la iglesia que estaban dando toda. Eran comunidades pequeñas, locales, donde la gente sabía el valor aproximado de una propiedad. Entonces, yo he explicado esto con el siguiente ejemplo. Si yo te digo, oigan hermanos, ¿qué creen? Que tenía una casa aquí en el centro de Metepec de 150 metros cuadrados, ya medio viejita, así que la vendí y la voy a ofrendar todo a la iglesia, ¿verdad? Para todas las necesidades que hay. ¿Y qué creen? Que la vendí en 500,000 pesos. ¿Cuántos me creerían? No, porque ni el terreno cuesta eso en el centro de Metepec. Entonces, para que yo pretenda que te puedo engañar, tendría que darte una cifra más cercana al valor total de la casa, o al menos de la mitad del valor de la casa. Menos de eso no me la creería absolutamente nadie. ¿Sí me estoy explicando o no? Para que ellos en su corazón pensaran que podían engañar a la iglesia, tuvieron que haber dado una suma importante, y no todo mundo hacía eso. Entonces la obra fue magnífica, la motivación es terrible. Aquí hay una gran enseñanza para predicar de las motivaciones del corazón, pero no es el tema de hoy. El punto es que ellos pensaron que podían engañar a los demás, lo cual de forma implícita nos muestra que sí dieron mucho, pero que mintieron y dijeron que habían dado todo. ¿Nunca te has preguntado, ¿y por qué mintieron? ¿Y por qué no decir la verdad? La verdad ya era magnífica. Hay un pequeño gran detalle que mucha gente se pierde, y es que a veces por leer por capítulos nos perdemos del contexto del capítulo inmediato o del capítulo previo. Hay que recordar que capítulos y versículos fueron puestos por el hombre para identificar mejor los pasajes, que aún los subtemas o los subtítulos de los subtemas que vienen entre capítulos fueron añadidos por el hombre para poder identificar y tener un poco de entendimiento de lo que vamos a leer o de lo que estamos leyendo. Pero siempre que tú leas, consejo, cuando al día siguiente retomes tu lectura, recuerda el contexto de los pasajes previos y también toma en cuenta lo que viene después, porque a veces hay una interrelación o conexión entre lo que aparentemente terminó y lo que continúa. Entonces la Biblia nos cuenta Ananías y Zafira y la gente empieza a leer de cero, pero esta historia no parte de cero. Esta historia parte del capítulo anterior, que termina diciendo que un brother llamado Bernabé dio el total de una casa que había vendido. Entonces causó tanto impacto que quedó registrado, porque hay que recordar, Lucas, el autor del libro de los Hechos, se dedica a investigar primero los eventos de la vida de Jesús, como te lo compartí la última vez, para escribir el Evangelio de
Lucas, pero después escribe la vida de la iglesia primitiva. Entonces la iglesia primitiva hizo muchas cosas. Si quedó registrado lo que hizo Bernabé, es porque esto fue un evento muy impactante en la congregación. De lo contrario, no estaría aquí escrito, porque hay muchas cosas que la iglesia hizo, hay muchos sermones que se predicaron, muchas buenas obras, pero no se nos escribe todo, sino únicamente lo más importante, lo más impactante, lo más llamativo. Y dentro de estos eventos se menciona que Bernabé vendió su casa y que lo dio todo, y seguramente esto, porque quedó registrado, acaparó la atención de la iglesia. Probablemente el domingo Pedro dijo: hermanos, vamos a dar gracias por la vida de Bernabé, porque ¿qué creen que lo que hizo? Lo siguiente, wow, y salió en las redes sociales: el generoso Bernabé. Entonces, digan conmigo los de la derecha, el Ananías y la Zafira. Los de la izquierda están medio dormidos, pero bueno, nada, lo voy a predicar a ellos. ¿Quién? No es Ananías y Zafira. Dije, el Ananías y la Zafira se ponen de acuerdo y dicen: oye, ¿cómo ves, viejo, lo que pasó con Bernabé? Pues estaría padre que también nosotros saliéramos ahí en el Facebook de la iglesia, ¿no? Que nos hicieran un TikTok y que nos usara Pedro como ejemplo en una prédica de la generosidad. Y te suena chistoso, pero esta fue su motivación: no ser de bendición, porque al dar lo que dieron ya estaban siendo de bendición, sino recibir admiración y reconocimiento, porque un capítulo antes se menciona que Bernabé lo hizo y acaparó los reflectores. El gran problema aquí de muchos es que debido a una falta de identidad en Cristo, por eso tenemos los cursos de identidad en Cristo del Ministerio de Libertad en Cristo, porque mucha gente tiene muchos problemas por no saber quién es. Como crecieron con rechazo de sus padres, de sus amigos, del maestro, de la misma iglesia. Y el ser humano tiene una necesidad de ser aceptado, de encajar, de ser parte de algo. Cuando no se siente parte de algo, empieza a través de las apariencias. Algún día lo vimos, que aún a través del ministerio, de mi forma de hablar, aleluya, soy cristiano, me vuelvo religioso, hipócrita, para que piensen qué espiritual soy, y encajar y tener reconocimiento. Pero no quiero hablar de otros temas, quiero limitarme a este punto. A través de los bienes materiales empezamos, como Ananías y Zafira, a tomar malas decisiones. Aún matrimonios que empiezan a conspirar entre ellos para tomar malas decisiones, endeudarse innecesariamente, pagar cosas que no podían pagar, vivir en casas que están muy fuera de sus posibilidades, tener coches de los cuales deben el 90%, no lo pueden pagar, está fuera de lo que es financieramente hablando sano, porque hay porcentajes que los expertos más o menos recomiendan para darte una idea, pero mucha gente se sale de esos promedios y vive dentro de una deuda insana que empieza a traer estrés, ansiedad, aflicción, preocupación, a veces hasta enfermedad. Y la enfermedad lleva doctores y medicinas, más gastos, más crisis, más ansiedad, más estrés, más enfermedad. Y de repente están en un desastre. Y por más que lean libros, si no reconocen el origen, van a salir de una para meterse en otra. Porque el problema de muchos es que están desesperados por obtener, como Ananías y Zafira, la atención de los demás a través de bienes materiales. Que vean mis vecinos que yo triunfé con el coche que me acabo de comprar. Rum, rum, rum. Le aceleras a las 5 de la mañana para que todos te oigan. ¿Cómo que mi hermano se cambió de casa a Las Lomas y yo en lo más lejano de la ciudad? No, esto no puede ser así. ¿Cómo que mi cuate de la secu o del trabajo ya trae el iPhone 46? Y yo aquí sigo con un Motorola del 94, ¿te acuerdas los teléfonos de aquel entonces? Entonces empezamos a caer en esta lucha absurda de competencias, de a ver quién puede más, de que si mi computadora no tiene la manzanita, ¿qué van a decir los demás? Nos empieza a preocupar demasiado lo que diga la gente. Ahora, yo no le estoy satanizando. Si realmente lo necesitas o quieres y puedes, está bien. Dijeras, bueno, es que usa el teléfono porque es ingeniero de la NASA y ahí hace unos
Pero hay gente que lo usa para mandar WhatsApp y para ver TikTok. Y lo cambia cada año sin poder. Ojo, no quiero poner cargas sobre los demás. O sea, estando fuera de sus posibilidades. Y realmente no era indispensable. Y pudo haberse esperado un poco más y vivir un poco más tranquilo. Pero ¿qué van a decir los demás? Van a cenar a los tacos con los amigos. No tienen ni para los tacos ni para el saldo. Pero que vean que traigo el iPhone 47. ¿Verdad? Nos preocupa demasiado el qué dirán. El qué van a pensar. De dónde vivo, de qué manejo, de qué hago. Es que fui al comité de la mesa directiva de la asociación de las mamás del kinder del colegio de mis hijos, de la fundación Guacamayas AC, y todas traían sus bolsas Chanel y Michael Kors y no sé qué, y qué van a decir si yo llego nada más con la de Aurrerá, ¿verdad? Entonces vas y te endeudas. Vuelvo a repetir porque no quiero poner cargas que no. O sea, ¿te gustó la triste bolsa? ¿Quieres y puedes? Está bien. No le estoy satanizando, no. Tú sabes que trato de no ser religioso y poner cargas sobre los demás. Entonces tienes a cosas que te gustan y puedes. Y Dios te bendijo, lo dije al principio. Dios también te bendice para disfrutar. Pero es distinto a no puedo, pero ahorita en el Buen Fin van a sacar una promoción de compre ahora y pague cuando venga Cristo, y con eso ya la voy a armar, ¿verdad? Y ahí están en abonos chiquitos de aquí al milenio muchos pagando lo que tienen. ¿Por qué piensan los demás? Cuando tú tienes tu identidad en Cristo y dices, es que Dios así me ama y me acepta y le agrado no por lo que hago, sino por quien soy en Cristo, por lo que Cristo hizo, entonces ya dejas de tomar tantas malas decisiones. O sea, seguirás tomando malas decisiones, pero no tantas. Te seguirás equivocando, pero no tanto. De repente te vas a arrepentir. Yo me arrepiento de haber cambiado mi teléfono por esta cochinada, porque hace lo mismo que el anterior. Pero me emocioné. Pero antes de ese, el que tenía, tuve como 5 años hasta que se murió por completo. Y pensé que este iba a hacer cosas milagrosas y no, realmente todos hacen lo mismo que los anteriores. Entonces ya entendí, hasta que realmente haya un cambio importante, ¿verdad? Drástico, o que se muera el infeliz, como mi computadora. Esta es la que usaba Pablo para hacer sus sermones, ¿no? Y aquí le faltan 4 teclas, ya aprendí que dónde está la M, la J y todo. Y si a mí me importaba lo que digan ustedes, ¿dónde se las enseñaría? Un día se me cayó en el norte, parece como Frankenstein, es así toda torcida, pero a mí no me importa, la uso principalmente para tener mis bosquejos y hacer mis prédicas. Y de hecho, cuando voy a algún lugar, hace muchos años me dieron un cristalazo por una que estaba más fea que esta todavía, y lo que me dio coraje no fue el equipo en sí, sino que tenía un montón de prédicas de años que no estaban respaldadas. Dije, bueno, a menos ojalá que el rata la abra, lea las prédicas y que se arrepienta. Y algún día le escuché en un congreso un predicador reconocido decir, yo algún día robaba computadoras, pero un día en una encontré y a él le pediré que me pague al pastor, ¿verdad? Pero bueno. Entonces no tiene que importarnos qué piensen los demás. Ahora, si el día de mañana yo quiero y puedo y me ves aquí con una que usa la NASA y todo, ya será mi problema. Pero hacemos tonterías a veces como Ananías y Zafira, no porque realmente fuera indispensable, no porque pudiéramos, a veces ni siquiera porque quisiéramos, que es lo más triste. O sea, a veces ni siquiera es porque querías, sino era porque los demás lo tienen, porque los demás también lo hacen. ¿Y qué van a pensar si no lo hago yo? Yo te conté un día, ¿no? Te da risa, pero todo lo que te cuento es por algo, porque como pastor conozco un montón de historias. Yo te he dicho que si algún día Dios me quitara mi chamba de pastor, lo digo de broma porque el don y el llamado es irrevocable, pero yo no me preocupo porque yo pongo mi programa de chismes cristianos y jalaría más que mis prédicas. Lo monetizo y me hago rico, cristaneando con Jesse Chapoy, y no sabes cuánto pegaría todas las historias que conocemos, ¿verdad? Entonces yo supe de un matrimonio que iba a un estudio para matrimonios en una casa que empezó a ser de gran bendición para su vida. ¿Y sabes por qué dejaron de asistir? No te miento, les preguntaron por qué y esta fue su respuesta. Porque al varón le fue mal económicamente y de ir en un coche último modelo un poco llamativo, tuvo que cambiar y manejar una camioneta muy viejita, muy sencilla, y le daba pena qué iban a decir los demás de que llegara en ese coche. Está afectando hasta su vida espiritual y dejando de recibir la palabra que tanto lo bendecía, porque ¿qué van a decir? Ahora, no lo satanizamos por el que tenía antes, le gustaba, quería y podía, qué bueno. Pero si de repente
Como Pablo dice en Filipenses 4, 11 y 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Si de repente te tocó pasar al otro extremo, lo correcto es aprender como Pablo, también hay a tener contentamiento. Y concluir, como dijo ahí en el versículo 13, que por cierto, este es el contexto, todo lo puedo en este contexto. La adversidad y la bendición no me derrumba porque Cristo me fortalece. Pero él, por esta falta de identidad, por tantos complejos, quizá desde su infancia, rechazo y tantas cosas, buscaba obtener la atención y el reconocimiento de los demás con bienes materiales, que vean qué coche manejo, que vean dónde vivo, que vean quién soy, cometiendo tonterías absurdas como estas. Esa hay gente, como el hermano que se encontró con el buzo, que realmente tenía cosas que no necesitaba a crédito, afectando sus finanzas, afectando su estado emocional, afectando su estado espiritual. Que hay mucha gente que pasa las madrugadas estresada, preocupándose en vez de buscar el rostro de Dios, por cómo están absorbidos de tanta deuda por malas decisiones. Y a veces es no un problema de mala administración, esta fue la consecuencia. A veces el problema fue una falta de identidad. A veces es falta de contentamiento y paciencia, no esperar el tiempo de Dios, no esperar haber juntado para, ok, a ver, que quiero una bolsa como la de la fundación, ¿cómo dijimos que se llamaba? La fundación Guacamayas AC, dijimos que era, ¿verdad? Ok, pues sabes que voy a ahorrar, ¿verdad? Y cuando pueda voy y la compro. Pero no además de la falta de identidad, tenemos falta de paciencia, falta de contentamiento. Entonces no tengo contentamiento y veo a ver si en un coche lo puedo obtener, si una casa me puede satisfacer, si yéndome de viaje aquí me puedo sentir bien. Y sí te vas a sentir bien un tiempo, pero como lo hemos visto tantas veces, es solamente porque tu cerebro recibe la señal, y la señal que recibe de lo que acabas de obtener produce hormonas como la dopamina, como la serotonina, que te hacen sentir bien. Pero también la ciencia confirma que es cuestión de tiempo para que tu cerebro asimile la señal, lo nuevo se convierte en lo habitual, y el iPhone 46 que tanto te traía contentamiento se te va a hacer viejo cuando salga el 47. Y te vas a dar cuenta que vas a caer en este juego de quiero más y más y más y más. Y tu problema nunca será que te falta algo, sino que te falta alguien. Lo que Pablo dijo a los Efesios: no sean llenos de vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Lo que tú necesitas no es más de otra cosa, sino más de la presencia de Dios en tu vida. Lo digo entre comillas porque realmente, estrictamente hablando, la presencia habita en nosotros. Me refiero a buscar más ese tiempo con Él. Por eso es importante esta serie que estamos viendo acerca de la oración, que hoy hicimos una pausa, porque si tú empiezas a buscar en la presencia de Dios, su rostro y su palabra y su dirección, aún llegas con tantas cosas hechas un caos. Pero ahí se cumple el Salmo, no recuerdo si es el 16 o el 116, pero lean ambos, no sean flojos. En el versículo 11 te prometo que uno de los dos dice que en su presencia, no dice que hay gozo, dice que hay plenitud de gozo. Quizá la bolsa te da gozo, el coche te da gozo, pero no es pleno, no es total, no es absoluto, no es permanente. Pero en el Señor lo vas a encontrar. Y saliendo de ahí vas a decir: es que aquí está todo lo que necesito, y lo demás es añadidura. Y si viene, como Pablo dice, es gloria a Dios. Pero si se va, no pasa nada. Dirás como Job: Jehová dio y Jehová quitó. En ambos casos, sea el nombre del Señor bendito. Por lo tanto, cristiano no solo se endeuda, me voy a desviar un minuto, se amarga, se enoja, se deprime, se pelea con Dios, apostata de la fe por lo que perdió, porque no había un verdadero contentamiento en su vida. Cuando tienes contentamiento, tomas mejores decisiones, porque dices: ok, esto me gusta. A ver si le dicen atrás a los niños que parece que están matando a alguien, como que están sacrificando una gallina o no sé qué están haciendo. Que por cierto, hoy están abajo en los salones, pero no se han terminado todavía. Faltan algunas puertas, techo, las puertas del auditorio. Por eso el ruido se está metiendo, no se espanten, ¿verdad? Este es provisional y ya en los siguientes días quedará completo.
y les pedí de favor que estaba bien, pero que no hicieran ruido, y parece que les dijera, griten más que nunca, así como los goles de ayer del Cruz Azul. ¿Cuántos están contentos por eso? Háganme bullying, es su oportunidad, ¿verdad? Ni modo, me toca aguantar vara, pero nos vemos en la liguilla. Ahora, regresando al punto, por esta falta de contentamiento hacemos tonterías, porque estás contento, dices, ok, me gusta, pero si ahorita no puedo, me voy a esperar, porque estoy contento y entiendo que esto es un deseo, un gusto, pero no una necesidad. Mis hermanos, si somos honestos y objetivos, mucho de lo que tenemos, que estamos pagando, y de lo que queremos, que está por endeudarnos, no es una necesidad. Yo recuerdo recién casado con mi esposa, ¿verdad? Cuando me dijo, es que necesito. Le dije, no, quieres, pero no necesitas. No, necesito. Y a ver, di conmigo, quiero. Y ella, que me festeja siempre mis tonterías, me sigue la corriente, me dice, quiero, necesito, y ya nada más le da risa. Y mucho tiempo así le decía, quiero, necesito. Entonces este mundo nos va cautivando, porque así es el marketing, te hace creer que necesitas, que si no, no estás a la altura, que no has triunfado, que no eres victorioso, que no prosperaste, que van a pensar los demás. Pero realmente mucho de lo que tenemos no lo necesitamos. ¿De verdad necesitas endeudarte tanto con ese teléfono? Ya fuera de broma. ¿No uno más sencillo haría exactamente lo mismo? Luego los compramos por las fotos y ni las sabemos tomar. Y llega alguien con uno más chafa y no sé qué le mueve y le sale mejor que las tuyas. Y más con la inteligencia artificial. Y somos cautivos de eso. Prontamente, acabando la serie de la oración, voy a empezar una serie para la familia, que es lo primero que yo tenía en mi corazón, pero el Señor como que me puso esto como prioridad, la parte de la oración, pero tengo mucha carga por compartir temas para la familia, y algunos de los temas tendrán que ver con cómo las redes nos van absorbiendo, ¿verdad? Y estamos ahí todo el tiempo en el teléfono y viendo las redes y los videos, etcétera, 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 y trae a muchos ansiedad. Es que no puede ser. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Quién se le murió? ¿O vio al anticristo? ¿Qué? No, es que ¿qué voy a hacer? ¿Qué le diagnosticaron? Es que me quedé sin datos. No pueden vivir ni un rato así. ¿Y te acuerdas? Hace rato te lo dije bromeando, pero ya hablando en serio, la gente en el 94, que es más o menos cuando empezaron a salir algunos teléfonos, que eran unos Nokia y Motorola así, de este vuelo, que tienes que sacar la antena y tenían que traer al guardaespaldas atrás cargando el teléfono en una mochila, ¿verdad? Y todavía se sentían fresas. Sí, bueno, aquí con su telefonote que nada servía para marcar. O cuando algunos orgullosamente presumían su Viper aquí en el costado del cinturón. Y luego salió algo más sofisticado. ¿Cómo se llamaban estos radios que, los que tenían era porque eran los jefes nada más, y aquí los traían también, y que mandabas como tipo un WhatsApp pero de voz, y tenías que tener en tu empresa contratado? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Nextel era? ¿No? Las nuevas generaciones le estamos hablando en hebreo y en arameo, ¿verdad? Pero mire, para los chavos que están aquí con nosotros, el Nextel es con lo que Pablo se comunicaba con Timoteo cuando Y la gente era feliz. No tenía todo lo que tiene. Yo me comuniqué con mi esposa cuando éramos novios y vivía en la Riviera Maya, un teléfono, y cómo hubiera querido tener videollamadas y cosas así, pero aprendimos a ser felices con eso. ¿Por qué? Porque no conocíamos lo otro. Entonces, si viajáramos al pasado, a los 40, el coche más sencillo que se vende en la actualidad es mucho mejor que el más ostentoso que se vendía en aquel entonces. Serías en ese sentido, entre comillas, más próspero que los más ricos. Y si seguimos yendo para atrás, recordaríamos multimillonarios en historia que no tienen en sus casas sistemas de luz, agua y teléfono, y eran felices. Mucho de lo que creemos que necesitamos, realmente no lo necesitamos. Es o falta de contentamiento, o falta de paciencia, o un problema de identidad. ¿Y cómo contrarresto esto? Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu y se mencionan 9 características, de las cuales cito 2 de ellas: gozo y paciencia. Entonces, si tú caminas en el Espíritu y vives en comunión con Dios, en la palabra, alabándole, te da Él paciencia y te da gozo, y aprendes a disfrutar tanto de la vida que dices, ok,
Esto me gusta, pero no es una necesidad, es un gusto. Quiero, perfecto. Pero no, perdón, puedo, perfecto. Véngase para acá, ¿verdad? Pero no puedo, pues voy a esperar el tiempo de Dios, la voluntad de Dios. No voy a cometer tonterías que me empiecen a afectar. Y es como vive mucha gente, una vida con deudas insanas, porque desafortunadamente, además de todo este marketing que nos va envolviendo, nos presentan todo tan fácil. Antes tenías que ahorrar y esforzarte y bien administrarte. Ahora en todos lados te dan tarjetas de crédito. En todos lados te ofrecen meses. En las tiendas de ropa, en las tiendas departamentales, en todos los supermercados. Entonces, o sea, ¿voy a pagar los frijoles que me comí hace 6 meses a meses? Y si tú analizaras tus finanzas, te darás cuenta que si no tuvieras deudas, estarías mucho más tranquilo, confirmando que quizá no es que necesites más, probablemente sí, y que Dios te guíe y te dé sabiduría, como José, para multiplicar el talento o los talentos que tienes. Pero en muchos casos, el problema de la gente, y lo sé porque también he tenido consejerías con gente que ganó mucho dinero, que lo mal administró, confirmando que el problema muchas veces no es lo que tienen, sino que lo están mal administrando. Y no se dan cuenta por qué las instituciones se esfuerzan tanto porque tú te endeudes. ¿Tú crees que son buena onda? Realmente es que los bancos son una asociación de caridad y es que queremos que la gente cumpla sus sueños, porque así te lo venden. Construye tus sueños, sé feliz. ¿Crees que les importa tu felicidad? ¿Crees que en su junta mensual dicen, hoy tuvimos a 1 millón de clientes felices? No importan las cifras, pero los vimos bien contentos cuando firmaron. Mira, si se esfuerzan tanto es porque de eso obtienen mucho dinero. No quise perder tiempo con estadísticas, pero todo esto lo puedes encontrar, lo puedes buscar. Ahí en la serie que te recomendé vas a encontrar algunas de ellas. Y yo creo que por simple sentido común es saber, pagan edificios tan caros, le pagan de tiempo completo a personal que se dedica a administrar todo eso, y a gente de tiempo completo dedicada a ofrecerte sus tarjetas y sus créditos. ¿O solamente están perdiendo dinero al pagarles a gente para beneficiarte a ti? No, es que a través de ti y de mí, ellos, si caemos en sus garras, van a obtener mucho dinero. Por eso ve qué fuerte la advertencia de Proverbios 22, versículo 7. Por si te preguntaste, ¿y esto dónde está en la Biblia? Mi hermano, yo siempre te he dicho que yo no tengo nada que enseñar, y lo digo honestamente, no es una falsa humildad. De verdad yo creo que lo poco o mucho bueno que sepa que pueda aportar es basado en la palabra de Dios. No hay nada que yo pueda enseñar que no esté en la Biblia. Por eso me da tanto coraje cuando veo pastores hablando de sus rollos humanistas y coaching y psicología sin fundamento bíblico, porque si tiene fundamento bíblico y es un refuerzo, perfecto, ¿verdad? Pero realmente fuera de la palabra no tenemos nosotros absolutamente nada que podamos enseñar. Y Proverbios 22, versículo 7, dice así: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado, ¿qué dice? Es siervo del que presta. O sea, cuando ellos nos prestan, esta palabra siervo en el original se puede referir como a esclavo o cautivo, y prácticamente nos volvemos para ellos un activo. ¿Qué hacía el siervo? Fíjate por qué digo que un activo. El siervo trabajaba para el amo. Entonces, cuando alguien prestaba, el siervo empezaba a trabajar para pagarle al amo. Esto es lo que conocemos en el mundo de las finanzas como un activo. Es una inversión que tú ya no te metes ahí y que a ti te va a dar mes a mes o año con año dinero. Por eso es un activo, porque está activamente trabajando para ti. Entonces, cuando nosotros nos endeudamos, nos convertimos en un activo de estas empresas, porque ahora estamos trabajando para pagarles a ellos. A lo mejor tú dices, oye, pero es que yo no pago intereses, pastor. Bueno, es que estadísticamente hablando, como te dije al principio, la gran mayoría empieza así, pero no termina así. Y aunque en verdad lo lograras, hay un estudio que hizo Dun & Bradstreet, que fíjate este dato tan interesante, demostró que el simple hecho de pagar con tarjetas
con tarjeta de crédito, en vez de pagar de contado, hace que gastemos entre un 12 y 18% más de lo que haríamos pagando de contado. Entonces, aunque no pagues intereses, estás pagando de más. Porque no es lo mismo que tú digas, por ejemplo, piensa en lo último costoso que te compraste. ¿Qué fue? ¿No? Algo que haya costado algunos miles de pesos. A lo mejor es el reloj que traes. Algunos van a salir aventando el reloj al piso, ¿verdad? A lo mejor son los tenis que traes puestos. Y no es lo mismo que tú veas ese reloj, esa bolsa, esos tenis y que tú digas, tengo que pagar peso a peso, y ya sea que lo van a descontar de mi cuenta o que tengo que dar cada billete, a que tú digas, lo va a pagar de aquí a quién sabe cuándo. Y como hay un dicho por ahí que dice que ojos que no ven, corazón que no siente, y puede aplicar aquí, ¿verdad? Cuando tus ojos no están viendo lo que te está costando realmente, el corazón ni sin mu te dice, vámonos, ¿verdad? Pero cuando tú dices, no, es que me voy a despojar de todo esto, a veces te das cuenta que no era indispensable, que no era el tiempo, que no era necesario gastar tanto en eso. Pero cuando nos dejamos llevar por toda la mercadotecnia, entonces caemos. Estoy con esto insinuando, no vayas, no compres, no, para nada. Cuando hay oportunidades y realmente necesitabas, aprovecha. Entonces viene, por ejemplo, en noviembre, y qué bueno que este mensaje fue antes, el Buen Fin. Y oye, ¿y sabes qué? En verdad urge cambiar el refrigerador porque ya no enfría. Y a lo mejor no tienes de contado y no hay otra. Bueno, ora a Dios, y si de aquí al Buen Fin no tuviste el contado, pues no quedará más que pagarlo a meses, pero era una necesidad y estuviste cachando el momento. Oye, es que ya me urgía cambiarle las llantas al coche porque pues andan todas lisas y llenas de baches, y con las calles de Toluca que están tan bien pavimentadas, y más en los tiempos de lluvia, igualitas a las autopistas europeas, ¿verdad? Uno tiene que manejar con fe y con la guía de los ojos y del Espíritu Santo, casi que, Señor, guárdame del peligro y de los baches, porque por todos lados hay. Y ¿sabes qué, pastor? No podía, pues ni modo, ¿verdad? Entonces tampoco quiero, como te dije al principio, poner cargas sobre los demás. Por eso hablé de deuda insana. Pero es diferente esto a que tú llegas el Buen Fin, como un día que me encontré a un hermano en la plaza, en un Buen Fin. ¿Y qué vienes a comprar? Porque a lo mejor ya necesita algo, lo detectó y viene a aprovechar. Dice, no, pues aquí a ver, ando viendo a ver qué me encuentro. Algo te vas a encontrar. De ya que lo necesitaras, es distinto. Mira, pintura para helipuertos con el 70% de descuento. Oye, ¿y tienes helicóptero? No. ¿Y tienes un helipuerto? No. Pero pues hay que aprovechar, ¿verdad? Algún día me encuentro un helicóptero con descuento, pero al menos ya tengo la pintura con el 70% de descuento. Si o no hay gente así. A otra persona una vez le digo, ¿y este aparato que llevas ahí para qué es? Dice, no sé, ahorita veo, pero tenía el 70. Te prometo que esto no es mentira, no es exageración. Mira, te juro por este pescadito que te estoy diciendo la verdad. Tenía algo en su carrito que no sabía para qué era. Dijo, no, lo agarré antes de que me lo ganen porque estaba en la isla que tenía el 70 y ahorita veo para qué sirve. O sea, hay personas así que ven el descuento y las promociones y los meses y caen. O sea, eso me refiero con deuda insana, con tonterías que nada más andas viendo, con qué llenas tu alma, porque no está llena de la presencia de Dios. Caíste en las garras de las instituciones, que perdón que te rompe el corazón, pero tengo que decirte, tú no les importas nada, solo quieren tu dinero. Di conmigo en voz alta, mi vida le vale gorro a las instituciones, solamente quieren mi dinero. Que Dios nos ayude a recordarlo la próxima vez que creamos que nos están presentando una muy buena propuesta. No voy a entrar en el tema de los engaños y sus estrategias y solamente por hoy y cosas por el estilo, porque ya son parte de otro tema. Hoy quise solamente enfocarme en lo que es la deuda insana, en la falta de sentido común, de mala administración por estas razones. Quiero terminar, si me apoyan aquí arriba con el teclado, con un par de pasajes de Proverbios 15 y Proverbios 17. Había otras tres
posibles razones que ya no son quizá tan comunes, y a ver si ahorita las menciono solamente para no dejarlas al aire, y quise abarcar principalmente esta por lo común que es y el daño que produce. Proverbios 15, versículo 17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Aclaro que cuando habla del buey engordado no se refiere a tu marido. Porque las hermanas por algo se ríen, ya estaban a punto de hacerle bullying al marido. Dice el capítulo 17, versículo 1: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Ahora, la Biblia no está predicando ni conformismo ni mediocridad, porque tan incorrecta como es la teología de la prosperidad con su falsa enseñanza, tampoco podemos irnos al otro extremo de decir es del diablo que el Señor te prospere. No, mira, si tú puedes tener todo esto sobre la mesa, gloria a Dios y dichoso seas. Si puedes tener la comida, ¿qué decía el capítulo 17? La casa llena de contiendas, la casa llena de provisiones y el buey ese sobre la mesa, engordado, y mantener el amor y la paz y el gozo, gloria a Dios. Pero si tener las provisiones y al buey engordado implica que se va a perder en casa el amor y la paz, porque van a discutir por eso, porque los va a estresar, porque los va a poner en un estado de conflicto, porque va a alterar tu estado del humor y vas a estar de malas cada fin de mes que pagues las cuentas, y le vas a gritar a tus hijos y tratar mal a tu esposa, y no van a tener ni para irse a la esquina a comer un helado porque están endeudados con otras cosas que están afectando su calidad de vida. Si vas a gastar, gasta primeramente en momentos con tu familia, en momentos que tú disfrutes con ellos. Luego es al revés, ni tenemos para los momentos, ni para llevar a mi esposa a los tamales, y además, como me metí con tantas presiones, ahora tengo que trabajar el doble. Ya no tiene ni momentos ni tiempo, y te das cuenta que esto otro no era indispensable. Entonces, si tienes que elegir, siempre la paz y el amor van por delante de las provisiones y del buey engordado, ya hablando en serio. Bueno, yo siempre hablo en serio, pero ustedes que se ríen, no sé qué. ¿Me explico? Pero para eso tienes que saber quién eres. Aprovecho para invitarte a los cursos de libertad en Cristo. Cuando empiecen, ahí pide informes con Nora y Javi, los coordinadores del ministerio, porque es importante que tú digas, sé quién soy. Al rato seguramente la prédica del pastor Rod tendrá que ver con algo, porque él es parte del ministerio. Ojalá que te puedas quedar o verla después en internet, porque tienes que saber. Si tú dices que Dios me ama y me acepta, ¿y qué me importa lo que digan los demás? Esto va a influir en muchas áreas de tu vida. Hoy me estoy limitando a esta parte de las finanzas. Vas a decir, esto es lo que manejo, esto es lo que me pongo, esto es lo que tengo. Si les gusta, qué bueno. Y si no, no lo voy a cambiar por agradarte a ti, por apantallarte, porque me acepten. Me aceptan, qué bueno, ¿no? ¿Para qué querías gente interesada como amigos? ¿Para qué querías desperdiciar tu tiempo con gente tan vana, tan superflua? Qué flojera, dirían los jóvenes. Entonces aprenderás a tener contentamiento, a tener identidad, tener paz, paciencia, y cuando quieras y puedas, si es la voluntad de Dios, en su tiempo se hará, pero cuando no, no te meterás en problemas innecesarios. Ahora yo sé que hay algunos que dicen, ay, cómo no escuché esto hace 18 meses. Ahí en la serie hablamos después de cómo salir de los problemas. Ahí búscale en internet, ponle curso de finanzas para familia o escríbenos en el grupo de WhatsApp, en la comunidad no pueden escribir, pero en algún otro grupo, y les mando la liga, ¿verdad? Y si no estás en el grupo, ahí en la mesa de informes te pueden añadir. Y búscalo así, curso de finanzas para Jesse Bermúdez. O si ubicas otro, te recomiendo el mío porque es el que conozco, ¿verdad? Pero si ubicas otro de algún otro pastor que enseñe sanamente la palabra, escúchalo.
Hay también libros cristianos de buenos consejos que tienen que ver con la administración. Y solo quiero terminar diciéndote esto. Proverbios 3 del 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y esto es lo que me interesa. Hay buenas noticias. La promesa es: y Él enderezará tus veredas. O sea, no es para que te lamentes y digas: ay, ya, no, si hay vuelta atrás. El Señor te va a dar la sabiduría y su provisión para poder corregir lo que está torcido. Yo muchas veces he hecho desastres, aún sabiendo lo que es correcto y lo que no. No te digo esto desde la posición de yo todo lo he hecho perfecto. No, me he equivocado muchas veces, como con este triste teléfono que no debería de tener. Más lo voy a ¿verdad? El otro estaba bien todavía, pero caí en la trampa. Entonces muchas veces he buscado seguir este principio. Ok, Señor, me equivoqué, pero ahora voy a enfrentar las consecuencias con tu dirección, con tu sabiduría. Hay que tomar decisiones, hay que llevar a cabo acciones, ¿verdad? Para poder, primeramente, no endeudarme más. Segundo, pagar lo que ya debo. Y después comenzar de cero, siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Dile: Señor, perdón si no he sido fiel mayordomo, buen administrador, y he caído en estas trampas, Señor, del enemigo, porque a través de esto ha querido robarme la paz, el gozo, el contentamiento y el tiempo con mi familia. Dios, ayúdanos, Padre, a tomar decisiones correctas para no endeudarnos más, número uno, para poder pagar lo que debemos, Señor, número dos. Enséñanos cómo generar un poco más para poder revertir esta bola de nieve que nos está ahogando. Y, Señor, número tres, una vez que esté libre de todas estas presiones financieras, ayúdame, Señor, a no confiarme y volver otra vez a repetir el mismo error y terminar siendo, como tu palabra dice, siervo del que presta, Señor, sino más bien, Padre, a ser como José, guiado por tu Espíritu Santo, para tomar buenas decisiones y trabajar bien los talentos que me has dado y multiplicar todo lo que has puesto en mis manos. Señor, oramos que podamos ver tu provisión, la natural y también la sobrenatural desde el cielo sobre nuestras vidas, reprendiendo toda plaga y todo aquello del enemigo que ha querido destruirnos, Señor, y que podamos ver tu fidelidad, Señor, que cada familia que te cree, que te obedece, pueda ver tu mano y tu favor sobre sus vidas, Señor, y que las ventanas de los cielos, conforme al reto que tú mismo estableces en Malaquías, cuando dices: y probadme ahora en esto, y si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, que puedan participar de esta promesa, Señor. Padre, que en los próximos días, Señor, semanas, Padre, las puertas cerradas se abran en sus vidas, que luchen en tu poder y en tus fuerzas, Señor, que busquen en oración tu dirección y tu respaldo, y tú les des sabiduría y entendimiento. Gracias, Señor, y lo que no se había dado en sus fuerzas se pueda dar en tus fuerzas y en el poder de tu Espíritu, Padre, y que no volvamos a repetir el mismo error dos veces, Señor, que podamos tener paz y gozo, Señor, en las mesas de nuestras casas, de nuestros hogares, y que reine tu gozo y que reine tu amor y que reine tu paz en nuestras vidas, Señor, no la ansiedad, el estrés, la ira. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios
para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.